Mi nombre es Irene Bulet y tengo 32 años. Hace 5 años, mi hermana les dijo a mis padres que yo había abandonado la escuela de medicina. Mintió y esa única mentira me costó toda mi familia. Me desheredaron. Bloquearon mi número. Se saltaron mi graduación de residencia. No estuvieron en mi boda. Durante 5 años, no fui hija de nadie. Luego, el mes pasado, mi hermana fue llevada de urgencia a la sala de emergencias, sangrando, inconsciente, muriendo. El equipo de trauma llamó al cirujano jefe. Las puertas se abrieron y cuando mi madre vio el nombre en la bata blanca que se acercaba a la camilla de su hija, agarró el brazo de mi padre con tanta fuerza que le dejó moretones. Antes de seguir con esto, por favor tómate un momento para dar like y suscribirte. Pero solo si esta historia realmente te resuena. Y deja en los comentarios tu ubicación y la hora local. Quiero saber dónde estás ahora mismo. Ahora, déjame llevarte de vuelta al otoño de 2019, a una mesa de cocina en Hartford, Connecticut, y a la última vez que mi padre me miró con orgullo. Creciendo, había 2 hijas en la casa de los Bulet, pero solo una que importaba. Mi hermana Mónica es 3 años mayor. Salió del útero ya actuando. Obras escolares, consejo estudiantil, la chica que podía hablar con cualquier adulto en cualquier cena y hacerlos reír. Mis padres, Jerry y Diane Bulet, de Hartford, Connecticut, gente de clase media trabajadora, la adoraban por eso. Papá dirigía una planta de manufactura. Mamá hacía contabilidad a medio tiempo. Valoraban 2 cosas por encima de todo, las apariencias y la obediencia. Mónica las cumplía a la perfección todos los días. Yo era la callada, la que tenía la nariz metida en un libro de biología en Acción de Gracias, mientras Mónica era el centro de atención en la mesa. No era rebelde. No era difícil. Simplemente era invisible. Hay una diferencia entre ser olvidada y nunca haber sido vista en primer lugar. Aquí va un pequeño ejemplo. En 8º grado, llegué a la Feria Estatal de Ciencias, la única niña de nuestra escuela. El mismo fin de semana, Mónica tenía una función de teatro comunitario. Adivina dónde fueron mis padres. Cuando llegué a casa con una cinta de 2º lugar, papá la miró de reojo y dijo, «¡Qué bien, Reye!». No preguntó de qué trataba mi proyecto. Nunca lo hizo. Me dije a mí misma que no dolía. Me dije a mí misma que no necesitaba la atención. Vertí todo en mis calificaciones, mis clases up, mis solicitudes. Pensé que si no podía ser la hija que ellos notaban, sería la hija que no podrían ignorar. Y por un breve y brillante momento, lo fui. El día que me aceptaron en el programa de medicina de la Universidad de Salud y Ciencias de Oregón, a 4.800 kilómetros de Hartford, algo cambió. Por primera vez en mi vida, mi padre me miró, realmente me miró, y dijo 5 palabras que había esperado 18 años para escuchar. Pero llegaré a eso. Primero, necesitas entender qué hizo Mónica cuando se dio cuenta de que el foco de atención se estaba moviendo. La carta de aceptación llegó un martes de abril. Lo recuerdo porque Mónica estaba de visita ese fin de semana. Tenía 22 años, trabajaba como coordinadora de marketing en una empresa de nivel medio en Stanford. Buen trabajo, buena vida. Bueno, era el techo de Mónica, aunque nunca lo admitiría. Papá leyó la carta en la mesa de la cocina. Sus cejas se alzaron. Universidad de Salud y Ciencias de Oregón, dijo despacio, como si estuviera probando las palabras. Eso es una escuela de medicina de verdad. Luego me miró. Tal vez si hagas algo de tu vida después de todo, renegué. No fue un cumplido. No realmente, pero fue lo más cercano a uno que jamás había recibido de él. Y me aferré a eso como si fuera oxígeno. Mamá llamó a la tía Ruth esa noche. Llamó a su hermana. Llamó a 2 vecinas. Irene entró a la escuela de medicina. ¿Puedes creerlo? Su voz tenía un tono que nunca había escuchado antes. Orgullo. Orgullo genuino, puro, dirigido hacia mí. En la cena, miré al otro lado de la mesa a Mónica. Estaba sonriendo, pero era el tipo de sonrisa que se detiene en la boca. Sus ojos estaban haciendo algo completamente diferente, calculando, midiendo, recalibrando. Ahora lo sé. En ese momento, solo pensé que estaba cansada del viaje. Esa semana, Mónica empezó a llamarme más, 2, 3 veces por semana. ¿Cómo va el empacado? ¿Quién es tu compañera de cuarto? ¿Cómo es Portland? Preguntaba por mi horario, mis compañeros de clase, mis profesores. Recordaba cada nombre que mencionaba. Pensé que mi hermana finalmente me estaba viendo. Pensé que tal vez mi ingreso a la escuela de medicina había desbloqueado algo entre nosotras. Respeto, conexión, lo que sea que tengan las hermanas normales. Le estaba dando munición. Cada detalle, cada nombre, cada vulnerabilidad, y se lo entregaba todo con una sonrisa agradecida. 3er año de la escuela de medicina. Ahí fue cuando todo se rompió.
Mi compañera de cuarto, mi mejor amiga, era una mujer llamada Sarah Mitchell. Había crecido en hogares de acogida, sin familia que hablar, y fue la única razón por la que sobreviví el primer año. Cuando llamé a casa una vez durante una semana brutal de exámenes de anatomía, y mamá dijo, «No puedo hablar, Reinee. Mónica está teniendo un mal día en el trabajo». Fue Sarah quien se sentó conmigo en el suelo de nuestro apartamento y dijo, «Su pérdida. Ahora levántate. Tenemos cadáveres que memorizar». Sarah fue diagnosticada con cáncer de páncreas en etapa 4 en agosto de mi tercer año. Sin familia, sin sistema de apoyo, solo yo. Fui a la oficina del decano a la mañana siguiente, expliqué la situación. Él aprobó una licencia formal de ausencia, un semestre, estatus de cuidadora, papeleo presentado, plaza reservada. Volvería en enero. Todo estaba documentado, todo era legítimo. Me mudé a la habitación de invitados en el apartamento de Sarah, la llevaba a quimioterapia, le tomaba la mano en la sala de oncología a las 3 de la mañana cuando el dolor era tan fuerte que no podía respirar. Llamé a Mónica para contarle. No sé por qué. Tal vez todavía creía que era la hermana que había estado fingiendo ser. Le conté sobre Sarah, sobre la licencia, sobre el plan de regresar en primavera. La voz de Mónica era como miel. Dios mío, Rey, lo siento tanto. Tómate todo el tiempo que necesites. No le diré ni una palabra a mamá y papá. Sé que solo se preocuparían. 3 días después, ella llamó a nuestros padres. No sé las palabras exactas que usó esa noche. No conocería el alcance completo de su mentira hasta 5 años después, cuando se desmoronó en el único lugar que ninguno de nosotros esperaba. Pero el daño fue instantáneo. La llamada llegó a las 11 de la noche. Estaba sentada en una silla de plástico junto a la cama de hospital de Sarah. Había tenido una mala reacción a la última ronda de quimioterapia y la habían ingresado por la noche. Mi teléfono se iluminó. Papá, tu hermana nos lo contó todo. Su voz era plana, ártica, que abandonaste los estudios, el novio, todo eso. Papá, eso no es. No. Mónica nos mostró los mensajes. Nos mostró pruebas. Apoyé la mano contra la pared para sostenerme. ¿Qué mensajes? ¿Qué pruebas? Papá, estoy sentada en un hospital ahora mismo. Estoy cuidando de mi amiga. Mónica dijo que dirías exactamente eso. Una pausa. Dijo que tendrías una historia lista. Mi madre se puso al teléfono. Su voz temblaba. ¿Cómo pudiste mentirle a nosotros durante todo un año? Irene. Mamá, por favor escúchame. Presenté una licencia de ausencia. Puedo mostrarte el papeleo. Puedo darte el número del decano. Basta. Papá de nuevo. No llames a esta casa hasta que estés lista para decir la verdad. Ya has avergonzado suficiente a esta familia. La línea se cortó. Me quedé sentada en el suelo de ese hospital durante 20 minutos. El gotero de Sarah pitaba al otro lado de la cortina. La pantalla de mi teléfono todavía mostraba la duración de la llamada. 4 minutos y 12 segundos. Eso fue lo que tardaron mis padres en borrarme. 20 minutos después, un mensaje de Mónica. Lo siento, Renee. Tuve que decírselo. No podía seguir guardando tu secreto. No lo sentía. Solo había ejecutado el golpe más preciso de su vida, y lo había hecho con un emoji de corazón roto como firma. Firma. Estaba a 4.800 kilómetros de Hartford. Tenía $46 en mi cuenta corriente y acababa de convertirme en la hija de nadie. Lo intenté. Necesito que sepas eso. Lo intenté todo lo que pude desde 4.800 kilómetros de distancia, sin dinero y con una amiga moribunda en la habitación de al lado. Durante los siguientes 5 días, llamé a mis padres 14 veces. Las primeras 3 fueron al buzón de voz. Para la cuarta, el número de papá ya estaba bloqueado. Mamá me bloqueó 2 días después. Envié 2 correos electrónicos, uno corto y uno largo. El largo tenía adjunto el papeleo de mi licencia de ausencia como PDF. Incluí el número directo del decano. Incluí el nombre del oncólogo de Sarah. Les di cada pieza de evidencia que una persona razonable necesitaría. Ninguno de los correos recibió respuesta. Escribí una carta a mano. La envié por correo prioritario desde Portland. 5 días después, regresó. De vuelta al remitente sin abrir. Reconocí la letra de mi madre en el sobre. Llamé a la tía Ruth, la hermana menor de papá, la única persona en nuestra familia que alguna vez me había tratado como si importara igual. Ruth llamó a papá esa misma noche. Lo sé porque me devolvió la llamada 40 minutos después, con la voz pesada. Me dijo que me mantuviera al margen, cariño. Dijo, ¿te has hecho tu cama? Ruth intentó contarle sobre la licencia de ausencia. Papá le colgó. 5 días, 14 llamadas, 2 correos, una carta, un intermediario, todo.
Cada intento rechazado, bloqueado o devuelto. Y esto es lo que lo selló. Esto no era nuevo. Era el patrón de toda mi vida, comprimido en su forma más brutal. Cada feria de ciencias que se saltaron. Cada recital que olvidaron. Cada vez que la versión de los hechos de Mónica era aceptada sin cuestionar, mientras que la mía era desestimada, esto era solo la iteración final, la más ruidosa. Al sexto día, dejé de llamar. No porque me rindiera, sino porque me di cuenta de que ellos habían elegido hacía mucho tiempo. Mónica solo les dio permiso para dejar de fingir. Sara murió un domingo por la mañana en diciembre. En silencio. Solo el pitido del monitor que se volvía plano y la luz pálida del invierno a través de la ventana del hospicio. Yo era la única en la habitación. Nadie de mi familia llamó. Nadie sabía. La única persona a la que se lo había contado, Mónica, estaba demasiado ocupada cuidando la mentira que había plantado como para preocuparse de que la razón de mi licencia de ausencia acababa de dejar de respirar. Organicé un funeral pequeño. Vinieron 6 personas. La antigua hermana de acogida de Sara condujo desde Eugene. Un par de compañeros de clase, una enfermera de la sala de oncología que le había tomado cariño. Me puse al frente de una capilla que podía albergar a 60 personas y leí un elogio fúnebre a filas de bancos vacíos. No lloré. No porque no estuviera destrozada, sino porque había estado llorando durante 3 meses seguidos y ya no quedaba nada. Esa noche, me senté sola en el apartamento de Sara, nuestro apartamento. Su taza de café todavía estaba en la encimera, su chaqueta todavía colgaba junto a la puerta. Abrí mi computadora portátil y miré la solicitud para reinscribirme en el semestre de primavera. Luego la encontré metida dentro de la copia de Grey's Anatomy de Sara, nuestra broma recurrente. Había marcado el capítulo del páncreas con una nota adhesiva amarilla que decía: Rude fue una carta. Su letra, temblorosa pero decidida. Termina lo que empezaste, Irene. Conviértete en la doctora que sé que eres, y no permitas que nadie, especialmente tu propia sangre, te diga quién eres. Lo había escrito semanas antes de morir. Sabía que no estaría allí cuando necesitara el empujón. Cerré la computadora, la abrí de nuevo, llené el formulario de reinscripción. 2 opciones, derrumbarme o escalar. Elegí escalar, no por mis padres, no por venganza. Por Sara, y por la versión de mí misma en la que ella creía. Volví en enero. Sin apoyo familiar, sin red de seguridad. Pedí préstamos estudiantiles adicionales, tomé un puesto de asistente de investigación a tiempo parcial y comí sobras de la cafetería del hospital más veces de las que jamás admitiré. La escuela de medicina no se interesa por tu vida personal. Los exámenes de anatomía no se pausan porque tu familia te haya desheredado. Las rotaciones clínicas de 12 horas no se acortan porque hayas llorado en el armario de suministros a las 2 de la mañana. Así que dejé de llorar y empecé a trabajar. Trabajé como si mi vida dependiera de ello, porque en cierto modo así era. Me gradué a tiempo. Nadie de Hartford vino. Me emparejaron en una residencia quirúrgica en el Mercyrest Medical Center, de regreso en la costa este, un centro de trauma nivel 1, uno de los más ocupados de Connecticut. Allí conocí a la doctora Margaret Thornton. McGee, 58 años, jefa de cirugía emérita, construida como un cable de acero envuelto en una bata de laboratorio. Se convirtió en la mentora que desesperadamente necesitaba y en la figura materna que había perdido. En el 3er año de residencia conocí a Nathan Calvel. Era un abogado de derechos civiles que hacía trabajo pro bono en una clínica comunitaria cerca del hospital. Ojos tranquilos, humor seco. La primera persona a la que le conté toda la historia y que no se inmutó, no me tuvo lástima, no intentó arreglarlo. Solo escuchó. Luego dijo: tú mereces algo mejor. 4 palabras. Eso fue suficiente. Nos casamos un sábado por la tarde en el patio trasero de McGee. 30 invitados. El padre de Nathan me llevó del brazo por el pasillo. Había enviado una invitación a Hartford. Regresó de la misma manera que mi carta, sin abrir. La tía Ruth estuvo allí, sin embargo. Lloró lo suficiente por 2 padres. Después de la ceremonia, McGee me entregó un sobresellado. Una nominación, dijo. No lo abras todavía. No estás lista. Lo guardé en el cajón de mi escritorio sin hacer preguntas. Pasaron 5 años. Me convertí en alguien que ellos no reconocerían. Ahora, necesito pausar aquí un segundo. Si alguna vez has estado en una situación en la que tu familia se negó a escuchar tu versión, donde la verdad no importaba porque la mentira de otra persona era más fuerte, deja un fuego en los comentarios. Y si crees que mis padres van a lamentar esto, escribe karma. Sigamos porque, ¿qué pasó después? Ni siquiera yo lo vi venir. Enero, en la actualidad. Tengo 32 años. Soy la jefa de cirugía de trauma en el Mercyrest Medical Center.
Tengo una casa en los suburbios con un porche que recibe buena luz por la mañana, un esposo que me hace reír todos los días y un golden retriever llamado Hipócrates, Hippo para abreviar, que nunca me ha juzgado por comer cereal a medianoche. Es una buena vida, una real, construida ladrillo por ladrillo con mis propias manos. Pero hay un tipo específico de dolor que nunca desaparece por completo. Vive en el espacio hueco entre tus costillas, justo donde se supone que debe estar una familia. Ya no me despierto llorando. Ya no reviso mi teléfono esperando un código de área de Hartford, pero cada día de Acción de Gracias hay un momento, solo un destello, en el que pongo la mesa, cuento los platos y siento la ausencia como un miembro fantasma. La tía Ruth todavía llama todos los domingos. Es mi hilo de conexión con ese mundo. Nunca pregunto por ellos, pero siempre escucho cuando ella ofrece información voluntariamente. Mamá y papá están sanos. Mónica se divorció hace 2 años. Ahora vende dispositivos médicos. La ironía no se me escapa. La semana pasada, Ruth llamó con algo diferente en su voz. Cautelosa. Irene, hay algo que necesito contarte sobre Mónica. Algo preocupante. Antes de que pudiera terminar, sonó mi buscapersonas del hospital. Activación de trauma. Le dije a Ruth que la llamaría de vuelta. Nunca tuve la oportunidad porque lo que Ruth intentaba decirme ya estaba en camino. Avanzando por la enero del 91 a 60 millas por hora en un sedán que estaba a punto de pasarse un semáforo en rojo. Y en menos de una hora, lo que Ruth me estaba advirtiendo estaría acostado en mi mesa de operaciones, desangrándose con mis padres en la sala de espera y mi nombre en el expediente. Solo que yo aún no lo sabía. Déjame retroceder. Porque lo que hizo Mónica no fue una sola mentira. Fue una campaña. Ruth me había ido dando piezas a lo largo de los años, a regañadientes, con cuidado, como si estuviera desactivando una bomba cable por cable. Y el cuadro que pintaba era peor de lo que había imaginado. Durante 5 años, Mónica mantuvo la narrativa. En cada día de Acción de Gracias, cada Navidad, cada reunión familiar, interpretaba el papel de la hermana mayor afligida. No hablamos realmente de Irene, les decía a los primos. Es demasiado doloroso para mamá y papá. Sacudía la cabeza, bajaba la voz, dejaba que el silencio hiciera el trabajo. Pero no se detuvo en el silencio. Añadió detalles. Le dijo a nuestra abuela que yo estaba sin hogar. Le dijo a la esposa del tío Pete que había oído de amigos en común que yo entraba y salía de rehabilitación. Le dijo a nuestra madre en Nochebuena hace 2 años que había intentado contactarme y que yo me había negado, que yo era la que los había cortado. Volteó toda la historia. Dijo en Acción de Gracias, me contó Ruth una vez, con la voz tensa de furia. He suplicado a Irene que vuelva a casa. Ni siquiera contesta mis llamadas. Creo que nos odia. Mientras tanto, yo estaba 3 pisos abajo en un quirófano salvando la vida de un adolescente. El genio de todo eso, y uso esa palabra con asco, era que Mónica no necesitaba que mis padres me olvidaran. Necesitaba que creyeran que yo los había abandonado. De esa manera, su dolor se convertía en prueba. Su silencio se volvía justificado, y ella seguía siendo exactamente lo que siempre había sido, la hija leal, la única que se quedó. No los estaba protegiendo. Estaba protegiendo su posición. Y había una cosa más que Ruth me contó, algo que no supe hasta mucho después y que hizo que todo el cuadro fuera aún más oscuro. Pero llegaré a eso. Nathan me lo contó una mañana hace 6 meses mientras tomábamos café. Lo había estado guardando durante 2 años. Hay algo que no te dije, dijo, dejando su taza con cuidado, como hace cuando está a punto de dar malas noticias con su voz de abogado. Hace 2 años recibí una llamada del Departamento de Recursos Humanos de tu antiguo hospital. Alguien usando un nombre falso los había contactado preguntando por el estado laboral de Irene Bullet. Querían saber si alguna vez había sido disciplinada, si tus credenciales eran legítimas. Lo miré fijamente. ¿Quién? Hice que un colega rastreara la consulta. La dirección IP regresó a Hartford. La cocina quedó en silencio absoluto. La cola de Hippo golpeaba contra el suelo. La cafetera siseaba. Estaba tratando de encontrar algo, dije. Cualquier cosa, confirmó Nathan. Cualquier cosa que pudiera usar para mantener viva la historia, para probar que eras una fraude. No encontró nada. No, porque no hay nada que encontrar. Cerré las manos alrededor de mi taza con fuerza. Podía sentir el calor filtrándose a través de la cerámica. No solo mintió sobre mí una vez, Nathan. Me ha estado cazando. Él extendió la mano a través de la mesa y puso la suya sobre la mía. Eso no es rivalidad entre hermanas, Irene. Eso es algo completamente diferente. Tenía razón. Mónica no había dicho una mentira y seguido adelante. Había construido una arquitectura de engaño. Muros de carga,
vigas reforzadas, y había pasado 5 años asegurándose de que ninguna se agrietara. Cada historia de vacaciones, cada rumor susurrado, cada consulta falsa era otro ladrillo. Podría haber hecho algo entonces. Llamar a un abogado, confrontar a mis padres, destapar todo, pero no lo hice porque la vida estaba a punto de hacerlo por mí de la manera más brutal, pública e irónica imaginable. Y empezó con un buscapersonas a las 3 de la mañana, jueves por la noche, enero, 3 y 7 de la madrugada. El buscapersonas me sacó de un sueño profundo. Natán se movió a mi lado, murmuró algo. Hippo levantó la cabeza desde el pie de la cama. La pantalla brillaba en la oscuridad. Trauma nivel 1. Colisión de vehículo motorizado, mujer soltera, 35 años. Trauma abdominal contuso. Hemodinámicamente inestable. ETA 8 minutos. Me vestí en 4 minutos. Conduje en 6. Las carreteras estaban vacías y mojadas. Ese tono particular de negro que enero te da en Connecticut. Repasé el caso en mi cabeza como siempre hago. Mecanismo de lesión. Probable afectación de órganos, opciones quirúrgicas, colisión de vehículo motorizado, trauma abdominal contuso, signos vitales inestables, probable ruptura esplénica, posible laceración hepática. Había realizado esta cirugía 100 veces. Pasé mi credencial por la entrada de la bahía de ambulancias y caminé directamente a la bahía de trauma. Mi equipo ya se estaba ensamblando. 2 residentes, una enfermera de trauma, anestesia en espera. Tomé la iPad de admisión de la estación de la enfermera encargada y deslicé hasta el expediente del paciente entrante. Paciente, Mónica Dulet, DOB 14 de marzo de 1990. Contacto de emergencia Gerald Bullet, padre. Me detuve en seco. El ruido del pasillo, los pitidos, el intercomunicador, el chirrido de los zapatos sobre el linóleo, todo se retiró como la marea. Durante 2 segundos, tal vez 3, no fui una cirujana. Era una joven de 26 años sentada en el suelo de un hospital en Portland, con el teléfono todavía caliente en la mano, escuchando el tono demarcado. Doctora. Bullet, mi enfermera encargada, Linda, apareció a mi lado. ¿Estás bien? Levanté la vista, parpadeé, dejé la iPad sobre la mesa. Estoy bien. Preparen la bahía 2 y llamen al doctor Patel. Lo quiero en espera. La sirena de la ambulancia sonaba a lo lejos, acercándose. Y detrás de esa ambulancia, lo sabía antes de poder verlos, venían 2 personas a las que no había enfrentado en 5 años. Las puertas de la ambulancia se abrieron de golpe y la camilla entró rápido. Mónica estaba atada, inconsciente, máscara de oxígeno empañándose con respiraciones superficiales, sangre en su camisa, una mano colgando floja del riel lateral. Los paramédicos recitaron números, presión arterial cayendo, frecuencia cardíaca subiendo, 2 vías intravenosas grandes abiertas al máximo. Detrás de ellos, corriendo, venían mis padres. Mi madre parecía haber envejecido una década, el pelo más fino, el rostro demacrado. Llevaba una bata de baño, zapatillas en los pies equivocados. Mi padre iba con una camisa de franela y jeans puestos a toda prisa. Su rostro tenía el color del papel viejo. «Esa es mi hija», gritó pasando por delante de la enfermera de triaje. «¿A dónde la llevan? Necesito hablar con el doctor a cargo». La enfermera, una mujer llamada Carla con la que había trabajado durante 3 años, levantó ambas manos. «Señor, la familia debe esperar en la sala de espera quirúrgica. El equipo de trauma ya está aquí. La jefa está manejando esto personalmente». «La jefa». Papá agarró el brazo de Carla. «Tráiganme a la jefa ahora». Carla miró a través del vidrio divisorio hacia la bahía de trauma. Me miró a mí, con bata, guantes, mi placa colgando de la parte superior de mi uniforme quirúrgico. Leyó el nombre. «Repítelo». Sus ojos se abrieron solo por una fracción de segundo. Le di un pequeño movimiento de cabeza. «Ahora no». Carla se recompuso. «Señor, la jefa está preparando la cirugía. Serán actualizados lo antes posible. Por favor, la sala de espera está por aquí». Mis padres fueron conducidos por el pasillo. Mamá susurraba oraciones, las manos entrelazadas con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Papá seguía girándose, mirando por cada ventana que pasaba. «Ella es todo lo que tenemos», dijo sin dirigirse a nadie en particular. «Por favor, ella es todo lo que tenemos». Lo escuché a través del vidrio divisorio. Cada palabra. «Ella es todo lo que tenemos». Como si yo nunca hubiera existido. Entré sola en la sala de lavado. 30 segundos. Eso fue todo lo que me permití. Abrí el grifo, dejé que el agua caliente corriera sobre mis manos, me miré en el espejo de acero inoxidable sobre el lavabo, distorsionado, deformado. Tal como todo se sentía en ese momento.
Gorro quirúrgico puesto. Placa visible, el rostro de una mujer que había sido extirpada quirúrgicamente de su propio árbol genealógico. Ahora se le pedía que salvara quirúrgicamente a la mujer que había sostenido la sierra. Una parte de mí quería salir caminando, llamar a Patel, dejar que alguien más cargara con esto. Dejar que mis padres debieran la vida de su hija a un extraño, no a mí. Eso sería más limpio, más simple. Pero había una mujer en esa mesa con un bazo roto y lo que parecía una laceración hepática de grado 3. Estaba perdiendo sangre más rápido de lo que podíamos reponerla. Iba a morir en los próximos 30 a 40 minutos y la mejor cirujana de este edificio no operaba. Y la mejor cirujana de este edificio era yo. Llamé directamente a Patel. Tengo un conflicto de intereses. La paciente es un familiar. Lo estoy declarando ahora y documentándolo en el expediente. Si en algún momento mi juicio se ve comprometido, tú tomas el liderazgo. Sin preguntas. La voz de Patel fue firme. Entendido, jefa. Le dije a Linda que anotara la declaración en el registro de enfermería. Todo según el protocolo, todo por escrito. Luego me puse guantes nuevos, empujé las puertas del quirófano y miré hacia la mesa. El rostro de mi hermana todavía magullado, la máscara de oxígeno empañándose y despejándose. Se veía más pequeña de lo que recordaba, más delgada. Había líneas de preocupación alrededor de sus ojos que no estaban allí hace 5 años. Durante 3 segundos, no fue la mujer que destruyó mi vida. Era un cuerpo en mi mesa. Y así era exactamente como necesitaba verla. Vamos. Bisturí. 3 horas y 40 minutos. Eso fue lo que tardó reconstruir lo que la columna de dirección y el semáforo en rojo habían destrozado. Bazo roto. Lo extirpamos. Laceración hepática de grado 3. La reparamos con suturas precisas, capa por capa, con minuciosidad. Sangrado interno de 2 vasos mesentéricos separados, pinzados, cauterizados, controlados. No hablé a menos que fuera necesario. Succión, pinza, compresa laparoscópica, separador. Mis manos se movieron como habían sido entrenadas para moverse. Firmes, deliberadas, rápidas cuando la velocidad importaba y lentas cuando la precisión importaba más. Los residentes observaban. Siempre observan en mis casos, y podía sentir cómo su atención se agudizaba cuando la reparación del hígado se complicó. No titubeé. No podía permitírmelo. A las 6:48 de la mañana, coloqué el último punto de cierre. Los signos vitales de Mónica estaban estables. Presión arterial normalizada, drenaje claro. Estaba viva. El doctor Patel, que había estado de pie en silencio en la esquina todo el tiempo, se bajó la mascarilla. Irene, dijo en voz baja. Eso fue impecable. ¿Quieres que hable con la familia? Me quité los guantes, los tiré al contenedor, me lavé las manos, automático, metódico, de la misma manera que lo había hecho 10.000 veces antes. No, dije, este es mío. Volví a ver mi reflejo en el espejo de la sala de lavado. El mismo rostro, la misma placa, pero algo había cambiado. Durante 5 años, había sido la hija que desapareció. Ahora era la cirujana que acababa de traer a su hermana de vuelta del borde de la muerte. Esos 2 hechos estaban a punto de chocar en una sala de espera a 12 metros de distancia frente a todo mi equipo de turno nocturno. Me enderecé el uniforme quirúrgico, revisé mi placa, respiré una vez, y caminé hacia la sala de espera. El pasillo nunca se había sentido tan largo. La sala de espera tenía ese silencio fluorescente que tienen los hospitales a las 7 de la mañana. Otras 2 familias estaban dispersas en las esquinas lejanas. Un televisor murmuraba informes del clima a nadie, y en la fila del centro, sentados rígidos, sin dormir, aterrorizados, estaban mis padres. Empujé las puertas dobles, todavía con mi uniforme quirúrgico, la mascarilla bajada alrededor del cuello, el gorro quirúrgico ya quitado, el pelo recogido, mi placa colgando al nivel del pecho, impresa en letras mayúsculas limpias que cualquiera podía leer desde 1,8 metros de distancia. Doctora Irene Boulet, MD, fax. Jefa de cirugía de trauma. Papá se puso de pie primero. Siempre se ponía de pie primero. Era un reflejo, la necesidad de estar a cargo. Doctora, ¿cómo está? ¿Mónica está? Se detuvo. Sus ojos habían bajado a mi placa, luego subieron a mi rostro, luego volvieron a bajar a la placa. Vi el reconocimiento recorrerlo como algo físico. Un temblor que empezó en sus manos y subió hasta su mandíbula. Mamá levantó la vista medio segundo después. Sus labios se separaron. No salió ningún sonido. Su mano derecha se disparó hacia el antebrazo de papá y se aferró con fuerza, los dedos clavándose en la franela de su manga con una fuerza que más tarde supe que dejó 4 moretones con forma de puntas de dedos. 5 segundos de silencio.
5 segundos que contenían 5 años. Hablé primero, calmada, clínica, con la misma voz que uso para dirigirme a cada familia en esta sala. Señor y señora Boulet, soy la doctora Boulet, jefa de cirugía de trauma. Su hija, Mónica, sufrió una ruptura de bazo y una laceración hepática de grado 3 en el accidente. La cirugía fue exitosa. Está estable y actualmente en la UCI. Podrán verla en aproximadamente 1 hora. Señor y señora. No mamá y papá. Vi cómo aterrizaba eso. Vi cómo cortaba. Detrás de mí, a través del vidrio divisorio, Linda y 2 enfermeras estaban mirando. Lo sabían por la expresión en sus rostros. Ya lo habían entendido. Mi madre se movió primero. Dio un paso hacia mí, los brazos levantándose, un sollozo ya rompiéndose en su pecho. Irene. Dios mío. Dios mío. Irene. Di un paso atrás. Medio paso. Educado. Inconfundible. Se quedó congelada. Sus manos quedaron suspendidas en el aire entre nosotras, luego, lenta y dolorosamente, cayeron a sus costados. La voz de papá salió como grava arrastrada sobre concreto. ¿Eres doctora? Lo soy. ¿Eres la jefa? Lo soy. Pero Mónica dijo, ¿qué exactamente? Cerró la boca, la abrió, la cerró de nuevo. Podía ver la maquinaria de su mente intentando recomponer 5 años de certeza que se desmoronaban en tiempo real. Mamá ahora estaba llorando, no en silencio. Pensamos que habías abandonado los estudios. Pensamos que ella nos dijo que estabas. Ella les dijo que yo había abandonado los estudios. Que tenía un novio con problemas de drogas. Que estaba sin hogar. Que me negaba a contactarlos. Mantuve la voz nivelada. Sin temblores. Sin lágrimas. Había ensayado este momento 1000 veces en la ducha, en el coche, en la oscuridad antes de dormir. Nunca pensé que ocurriría con uniforme quirúrgico bajo luces fluorescentes. Nada de eso era cierto. Ni una sola palabra. A través del vidrio detrás de mí, podía ver a Carla llevarse una mano a la boca. Un residente, el doctor Kimura, de segundo año, apartó la mirada, con la mandíbula tensa. Linda dejó su portapapeles y miró fijamente. Papá intentó redirigir. Viejo instinto. Este no es el momento ni el lugar, Irene. Tu hermana está en la UCI. Lo sé. Acabo de pasar 3 horas y 40 minutos asegurándome de que sobreviva. Así que sí, papá, estoy al tanto de dónde está. No tenía nada. Por primera vez en mi vida, mi padre, un hombre que nunca se había quedado sin una orden, no tenía absolutamente nada. El silencio estaba haciendo el trabajo que yo nunca pude. 5 años de llamadas bloqueadas, cartas devueltas, correos ignorados. Nada de eso había hecho mella. Pero estar aquí viva, realizada y llevando la prueba en mi pecho, eso era más fuerte que cualquier cosa que pudiera haber escrito en una carta. Mamá se aferró al respaldo de una silla para sostenerse. Las cartas, susurró. Dijiste que enviaste cartas. 2 correos con el papeleo de mi licencia de ausencia adjunto. Una carta escrita a mano enviada por correo prioritario. La devolviste sin abrir. Reconocí tu letra en el sobre. Ella presionó el puño contra su boca. Papá miró al suelo. Llamé 14 veces en 5 días. Le pedí a la tía Ruth que hablara contigo. Le dijiste que se mantuviera al margen. No estaba acusando. Estaba recitando. Estos eran hechos. Y los hechos no necesitan volumen. Entonces Linda apareció en la puerta. No conocía toda la historia. Todavía no. Pero tenía asuntos del hospital. Doctora Boulet, lamento interrumpir. El presidente de la Junta vio el registro de trauma nocturno. Me pidió que le transmitiera. El comité de selección del médico del año envía sus felicitaciones por el resultado quirúrgico de esta noche. Linda lo dijo como diría cualquier cosa rutinaria. No tenía idea de que acababa de detonar una segunda bomba. Mamá me miró, los ojos hinchados, el rímel corrido, todavía con la bata de baño. Médico del año. Es un reconocimiento interno. No es nada. Me volví hacia Linda. Gracias. Necesito revisar los signos vitales postoperatorios. Con permiso. Caminé hacia el pasillo de la UCI, pasos medidos, espalda recta. No miré atrás, pero escuché la voz de mi madre detrás de mí, pequeña y arruinada. Jerry, ¿qué hemos hecho? Y escuché algo que nunca había oído antes. Mi padre no diciendo nada. Porque el silencio, por primera vez, era lo único honesto que le quedaba. 4 horas después, UCI, habitación 6, el monitor pitando en ritmo, la luz de la mañana entrando en ángulo por las persianas. Entré para la evaluación postoperatoria estándar. Signos vitales, drenaje, revisión de la herida, rutina, excepto que nada de esto era rutina. Los ojos de Mónica estaban abiertos,
vidriosos, desenfocados por la anestesia, pero abiertos. Parpadeó al techo, parpadeó al poste de la vía intravenosa. Luego su mirada se desplazó lateralmente hacia mí. Entrecerró los ojos. Leyó mi placa. La leyó de nuevo. El color se drenó de su rostro de una manera que he visto antes, pero solo en pacientes a los que acaban de decirles que su pronóstico es malo. Irene. Su voz era como papel de lija. Buenos días, Mónica. Soy tu cirujana tratante. Sufriste una ruptura de bazo y una laceración hepática de grado 3 por el accidente. La cirugía salió bien. Vas a tener una recuperación completa. Eres doctora, no una pregunta, una rendición de cuentas. Soy la jefa de este departamento. Lo he sido durante 2 años. Vi cómo pasaba por el mismo espectro que había pasado papá, pero más lento porque Mónica lo procesaba a través de una infusión de morfina y lo que sospechaba era un terror que se estaba haciendo evidente. Primero confusión, luego incredulidad, luego miedo, y luego ahí estaba. La expresión que había visto toda mi vida, el rápido parpadeo detrás de los ojos, cálculo. Incluso ahora, acostada en una cama de hospital con mi sutura sosteniendo su hígado unido, Mónica estaba intentando averiguar cómo darle la vuelta a esto. Irene, escucha. ¿Puedo explicarlo? No necesitas explicarme nada a mí. Asentí hacia la puerta de vidrio donde 2 figuras estaban de pie en el pasillo mirando, rostros destrozados, ojos rojos. Necesitas explicárselo a ellos. Actualicé su expediente, revisé el drenaje, salí sin otra palabra. No me quedé a escuchar qué pasó después, pero todo el piso de la UCI lo oyó. La habitación de Mónica no era insonorizada, y la verdad tampoco. Bien, tengo que parar aquí un segundo. ¿Qué crees que le dijo Mónica a mis padres cuando entraron en esa habitación de la UCI? Opción A, finalmente dice la verdad. Opción B, dobla la apuesta en la mentira. Opción C, vuelve a jugar a la víctima. Deja tu respuesta en los comentarios. Y si todavía no te has suscrito, ahora es el momento porque la siguiente parte de la historia es donde todo se derrumba. Lo supe por Linda, que lo oyó de la enfermera de la UCI, que lo oyó a través del vidrio. Si adivinaste la opción C, felicidades. Conoces a mi hermana. En el momento en que mis padres entraron, Mónica empezó a llorar. Sollozos grandes y entrecortados que tiraban de sus puntos y hacían que el monitor cardíaco se disparara. Mamá, papá, tienen que creerme. Nunca quise que llegara tan lejos. Tenía miedo por ella. Papá se quedó al pie de la cama. Su voz apenas estaba controlada. Mónica, Irene es cirujana. Es la jefa de cirugía de trauma en este hospital. No lo sabía. Ella dijo que envió cartas, correos electrónicos. Llamó 14 veces. Le pidió a Ruth que interviniera. La voz de mamá era plana, hueca. ¿Es verdad? Está exagerando. ¿Sabes cómo es ella? Ruth intentó decírnoslo. Papá de nuevo, y esta vez su voz se quebró. No de tristeza, sino por el fallo estructural de todo lo que había creído durante 5 años. Hace 2 años, Ruth llamó y dijo que Irene estaba en residencia, que era cirujana. Ustedes nos dijeron que Ruth estaba mintiendo, que solo estaba tratando de causar drama. Ruth no conoce toda la historia. ¿Cuál es la historia completa, Mónica? Mamá, gritando en una UCI. La enfermera en la estación de afuera se sobresaltó. 2 habitaciones más allá, un visitante de un paciente levantó la vista de su teléfono, y Mónica retrocedió hacia una esquina, con vías intravenosas en ambos brazos, mis suturas en su abdomen, hizo lo que siempre hace. Pasó de la defensa al ataque. Bien, es doctora. Qué bien por ella. Pero ella abandonó a esta familia. Nunca llamó porque nosotros bloqueamos su número, Mónica. La mano de papá estaba en el riel de la cama, los nudillos blancos. Porque ustedes nos lo dijeron. El monitor cardíaco pitó. La vía intravenosa goteó. Y Mónica, quizá por primera vez en su vida adulta, no tenía guión. La tía Ruth entró en la UCI a las 9:45 esa mañana. La había llamado desde la sala de lavado después de la cirugía, no para usarla como arma, sino porque Mónica también era su sobrina y Ruth merecía saberlo. Pero Ruth llegó preparada. 5 años de silencio le hacen eso a una mujer con un sistema de archivos y una memoria larga. No se sentó, no abrazó a nadie. Se quedó en el centro de esa habitación y dijo, he esperado 5 años para tener esta conversación, y no voy a esperar ni un minuto más. Sacó su teléfono, abrió una carpeta que había etiquetado. Lo supe después. Pruebas de Irene dentro, capturas de pantalla de cada correo que envié a mis padres en esos primeros días desesperados. El PDF de mi licencia de ausencia de la OSU firmado por el decano, sellado con el sello del registrador. Mi confirmación de reinscripción. Una foto de mi graduación de residencia. Yo con birrete sosteniendo el diploma.
La tía Ruth a mi lado. El único miembro de la familia en el encuadre. Extendió el teléfono. Mamá lo tomó con manos temblorosas. Y aquí, dijo Ruth, deslizando a un hilo de mensajes. Esto es de Mónica, enviado a mí hace 4 años. Lo leyó en voz alta. No le digas a mamá y papá sobre la residencia de Irene. Solo los confundiría. Finalmente están en paz. La habitación se quedó inmóvil. Mónica miró al techo. Su mandíbula estaba tensa, pero el cálculo había desaparecido de sus ojos. Lo que lo reemplazó fue algo que nunca había visto allí antes. La mirada de alguien que se ha quedado sin habitaciones donde esconderse. Me dijiste que me callara por el bien de la familia, dijo Ruth, mirando directamente a Mónica. Pero esta familia no ha tenido paz. Ha tenido un apagón de 5 años. Ruth se volvió hacia mis padres. Y ustedes dos permitieron que esto pasara, no porque no quisieran a Irene, sino porque querer a Mónica era más fácil. Nadie discutió. No quedaba nada con que discutir. Mamá se hundió en la silla junto a la cama de Mónica, pero ya no miraba a Mónica. Estaba desplazándose por el teléfono de Ruth, leyendo mis correos uno por uno. Sus labios se movían mientras leía. Se detuvo en el último, el que envié la noche antes de mi graduación de residencia. Sé lo que dice. Lo he releído 100 veces en mi propia carpeta de Sent. Mamá, no sé si leerás esto. Hoy me gradué de residencia. Ojalá estuvieras aquí. Sigo siendo tu hija. Nunca dejé de ser tu hija. Mamá se dobló sobre la silla, no llorando. Estaba más allá de eso. Era el sonido de alguien enfrentando todo el peso de un error que nunca podrá deshacer. Papá se quedó junto a la ventana, de espaldas a la habitación, los hombros temblando. La tía Ruth me dijo después que era la primera vez en 62 años que veía a su hermano mayor llorar. Ni una sola vez. Ni en el funeral de su madre. Ni cuando su negocio estuvo a punto de quebrar. Nunca. Lloró ahora en silencio, mirando el estacionamiento mientras el monitor pitaba detrás de él. Mónica yacía en la cama. Había dejado de hablar. La vía intravenosa goteaba. Sus ojos estaban fijos en un punto del techo. No quedaba nada que interpretar. No había audiencia que le creyera. La persona que había llevado durante 35 años yacía hecha pedazos en el linóleo, y ninguna cantidad de encanto, lágrimas o reformulación ingeniosa iba a volver a armarla. ¿Te perdiste su boda, Jerry? La voz de Ruth ahora era tranquila. Agotada. El padre de Nathan la llevó del brazo por el pasillo. ¿Entiendes lo que eso significa? Papá no se volvió de la ventana, pero habló. 4 palabras, bajas, agrietadas por el centro. ¿Qué hemos hecho? No era una pregunta. No estaba preguntando. Estaba condenando. Y saber la verdad y saber qué hacer con ella son 2 cosas muy diferentes. Volví esa tarde, al final de mi turno, 22 horas desde que el buscapersonas me despertó. ¿Pero quién lleva la cuenta? Mis padres todavía estaban allí. Por supuesto que estaban. ¿A dónde más irían? ¿De vuelta a la casa donde habían pasado 5 años fingiendo que solo tenían una hija? Mamá se puso de pie en el segundo en que entré. Su rostro estaba hinchado, los ojos casi cerrados de tanto llorar. Irene, cariño, lo siento tanto. Estoy tan... Levanté la mano, suave pero firme. Te escucho y creo que lo sientes, pero lo siento es una palabra. Es un punto de partida, no una meta final. Lo que necesito es tiempo. Papá se volvió de la ventana. Parecía haber envejecido 5 años desde esa mañana. Queremos arreglar esto. Entonces necesitan entender algo. Mantuve la voz pareja. No era enojo. Era claridad. El tipo de claridad que solo llega después de haber quemado todas las demás emociones. Y lo que queda es la verdad. Limpia y simple. No soy la niña que enviaron lejos. No soy la niña que les rogó que escucharan durante 5 días desde 4.800 kilómetros de distancia. Soy alguien que construyó una vida completa sin ustedes. Y si quieren ser parte de ella ahora, será en mis términos, no en los de Mónica, no en los de ustedes, en los míos. Papá abrió la boca. Viejo reflejo. Luego la cerró y asintió. Un pequeño asentimiento devastado. Miré a Mónica en la cama. Sus ojos estaban abiertos, observándome. Cuando estés recuperada, dije, tú y yo vamos a tener una conversación, una de verdad. Pero no hoy. Hoy eres mi paciente. No mezclo las 2 cosas. Me fui. Espalda recta, pasos medidos. No me di la vuelta. No estoy cerrando la puerta, pero soy yo quien decide cuándo se abre, cuán amplia y quién pasa por ella. 2 semanas después, Mónica fue dada de alta. Su incisión estaba sanando. El resto de ella, no tanto. Elegí el lugar.
Una cafetería en Middletown, a medio camino entre su apartamento y mi casa. Terreno neutral. Nathan vino, pero se sentó en una mesa separada cerca de la ventana, fingiendo leer documentos. No estaba fingiendo. Mónica entró luciendo como alguien que había sido vaciada. Había perdido peso. La cirugía más no comer hacen eso. Y la confianza que solía llevar como perfume se había ido. Por primera vez en mi memoria, mi hermana mayor parecía exactamente su edad. Se sentó, envolvió las manos alrededor de una taza de la que no bebió, miró la mesa. No hice preámbulos. No voy a gritarte. No voy a enumerar cada mentira. ¿Sabes lo que hiciste? Lo que quiero saber es por qué. Silencio lo suficientemente largo como para que la barista llamara el nombre de alguien y el eco rebotara en las paredes. Luego, en voz baja. Porque ibas a ser todo lo que yo no era y no podía manejarlo. Dejé que eso se asentara. Eso es honesto. La primera cosa honesta que me has dicho en 10 años. Lo siento, Irene. Lo sé. Pero lo siento no me devuelve los años. Lo siento no pone a papá en mi boda. Lo siento no deshace esa caja que mamá me devolvió. Las cosas de mi graduación de secundaria regresadas como si estuviera muerta para ella. Apartó la mirada. Sus ojos estaban húmedos. Lágrimas reales. Ahora sé la diferencia. Entonces dijo algo que no esperaba. También llamé a tu escuela de medicina 2 veces. Intenté que revocaran tu licencia de ausencia. Les dije que habías fabricado los documentos de cuidadora. La cafetería zumbaba a nuestro alrededor. La miré fijamente. Tu decano no me escuchó. Te protegió. No me protegió a mí, Mónica. Creía en la verdad. Eso no es lo mismo. Me recosté en la silla, respiré. Esta era la parte que había planeado la noche anterior, sentada en el suelo de la cocina con la cabeza de hipo en mi regazo mientras Nathan la repasaba conmigo como un argumento de cierre. No te estoy sacando de mi vida, dije. Pero estoy estableciendo condiciones. Mónica asintió, pequeño, derrotada. Dirás la verdad, toda la verdad, a cada miembro de la familia a la que mentiste. Cada tía, cada tío, cada primo que pasó 5 años pensando que yo estaba en rehabilitación o viviendo en la calle. Corregirás cada una de las historias. Lo harás, y lo harás por escrito. Un correo al grupo familiar, a las 47 personas. Ruth confirmará que todos lo reciben. Otro asentimiento. Me reuní con mis padres por separado la semana siguiente. Nathan me llevó. Nos sentamos en la mesa de su cocina. La misma mesa donde papá había leído mi carta de aceptación tantos años atrás. La misma mesa donde Mónica había sonreído solo con la boca. Estoy abierta a reconstruir, dije. Pero necesito que vayan a terapia familiar, los dos. No por mí, por ustedes mismos. Necesitan entender por qué creyeron una mentira sobre su propia hija y nunca levantaron el teléfono para verificar. La mandíbula de papá se tensó. No hacemos eso en esta familia. Por eso precisamente estamos aquí, papá. Mamá puso su mano suavemente en su brazo. Jerry, por favor. Él la miró. Me miró a mí. Algo detrás de sus ojos se agrietó. No se abrió, todavía no, pero se agrietó. Bien. Me puse de pie para irme, luego me volví. Una cosa más, el padre de Nathan me llevó del brazo por el pasillo. Eso pasó. No podemos deshacerlo. Pero si quieren conocer a sus futuros nietos, empiecen ahora. No con grandes gestos, con consistencia. Las disculpas caducan. Los límites no. Esa es la diferencia entre sentimiento y estructura. Un mes después, la gala del médico del año. 200 personas en el salón de baile del Hartford Marquis Hotel. Cirujanos, jefes de departamento, administradores del hospital, donantes, miembros de la junta, copas de cristal tintineando, etiquetas con nombres en cordones, un cuarteto de cuerdas tocando algo clásico que nadie estaba escuchando. Llevaba un vestido negro sencillo. Nathan estaba en una mesa delantera luciendo como si hubiera nacido con traje. Maggie Thornton estaba a su lado, brazos cruzados, la más leve sonrisa en su rostro, la que reserva para momentos que ha estado orquestando durante años. El presentador se acercó al podio. El médico del año de este año, una cirujana cuya excelencia clínica, compostura bajo presión y compromiso con sus pacientes han establecido un nuevo estándar para esta institución. Doctora Irene Bullet, jefa de cirugía de trauma. Aplausos. Ovación de pie del personal quirúrgico que me había visto trabajar. Caminé al escenario, el foco cálido, el podio sólido bajo mis manos. Lo mantuve breve. Hace 5 años, casi abandono. No porque no pudiera hacer el trabajo, sino porque perdí a las personas que pensé que necesitaba para seguir adelante. Lo que aprendí es que las personas que necesitas no siempre son las que naciste con ellas. A veces son las que te eligen.
Miré a Maggie, a Nathan, a mi equipo en la tercera fila. Luego miré al fondo del salón, última fila. 2 asientos que Ruth había arreglado en silencio. Mis padres, mamá con un vestido azul marino que probablemente había comprado esa semana. Papá con una corbata que claramente odiaba. Ambos sentados con las manos en el regazo, mirando hacia el escenario con expresiones que solo puedo describir como duelo y orgullo librando una guerra en la misma cara. Y a veces, dije, los que naciste con ellos encuentran el camino de regreso tarde. Pero aquí. Mamá se cubrió la boca. Papá se puso de pie. Los aplausos llenaron el resto. Después de la gala, papá encontró a Nathan cerca del guardarropa. Se quedó frente a mi esposo por un largo momento. Te debo una disculpa. Debería haber sido yo. Nathan, cortés hasta la médula, extendió la mano. Con todo respeto, señor, debería haber sido muchas cosas, pero ahora estamos aquí. Se dieron la mano. Los ojos de papá estaban rojos. No la soltó de inmediato. Mónica envió el correo un miércoles por la noche. Ruth confirmó la entrega a las 47 direcciones. No lo leí hasta la mañana siguiente. Nathan me trajo café y puso la computadora portátil en la mesa de la cocina sin decir una palabra. ¿Sabe cuándo darme espacio? Eran 3 párrafos. Sin excusas, sin lenguaje florido, solo los hechos expuestos al desnudo. Había mentido sobre mi abandono de la escuela de medicina. Había fabricado pruebas. Había mantenido el engaño durante 5 años. Había impedido deliberadamente que nuestros padres conocieran la verdad. Terminó con, Irene nunca abandonó a esta familia. Me aseguré de que creyeran que sí lo hizo. Eso es enteramente responsabilidad mía. Las respuestas llegaron en oleadas. La esposa del tío Pete llamó a Ruth llorando. Había repetido la historia de rehabilitación de Mónica en un club de lectura hace 2 años. El primo David en Vermont le envió a Mónica una respuesta de una línea. No sé quién eres ya. Nuestra abuela, Nana Jun, 89 años, la matriarca que había dejado de preguntar por mí en acción de gracias porque Mónica le dijo que era demasiado doloroso, me llamó directamente. Tengo 89 años, dijo, su voz fina como papel pero furiosa. Y nunca me habían mentido tan completamente de mi propia sangre. Irene, perdona a una vieja por no verlo. No hay nada que perdonar, Nana. Te mintieron. Todos nos mintieron. Nadie organizó un boicot contra Mónica. Nadie envió mensajes grupales declarándola muerta para ellos, pero la confianza que había acumulado, la moneda que había estado gastando durante 35 años se había ido. Podía sentirlo en el silencio después de su correo, en las respuestas que no llegaron, en las invitaciones que silenciosamente dejaron de llegar. Nadie castigó a Mónica. Solo dejaron de creerle. Y para alguien que había construido toda su identidad en ser creída, eso fue castigo suficiente. Mis padres empezaron terapia en febrero. Una terapeuta en West Hartford llamada doctora Rena, calmada, directa, el tipo de mujer que no te deja esquivar una pregunta. Mamá se adaptó inmediatamente. Había estado cargando el peso de su pasividad como una piedra en el bolsillo de su abrigo. Y la primera vez que la doctora Rena lo nombró, habilitación a través del silencio, mamá se derrumbó en la oficina y no dejó de llorar durante 40 minutos. Eso es lo que Ruth me contó. No estuve allí. No era mi sesión para presenciar. Papá luchó. Se sentó en la silla. Respondió preguntas con las menos palabras posibles. La doctora Rena le dijo, Ruth me relató que su necesidad de tener razón. Su negativa a revisar una decisión una vez tomada había sido el muro de carga de todo este desastre. Mónica proporcionó la mentira, pero el orgullo de papá la cementó en su lugar. No discutió con ella. Eso podría haber sido la primera señal de cambio. 3 semanas después de empezar la terapia, mamá me envió una carta escrita a mano. La ironía no se nos escapó a ninguna de las dos. Te fallé, escribió. No solo cuando creí a Mónica, sino cada vez que elegí la paz por encima de la justicia. Cada vez que dejé que el temperamento de tu padre decidiera que era verdad. Cada vez que te vi parada en la puerta, callada y esperando, y me dije a mí misma que estabas bien, porque era más fácil que admitir que no era lo suficientemente valiente para luchar por ti. La leí en la mesa de la cocina. Hippo estaba dormido a mis pies. Nathan estaba en la habitación de al lado fingiendo no escuchar. No lloré, pero sostuve esa carta durante mucho tiempo. Luego abrí el cajón donde guardo las cosas que importan. La tarjeta de Sara, mis cartas devueltas, la invitación de boda que regresó sin abrir, y la coloqué dentro. El mismo cajón, pero del lado diferente. El progreso no siempre es dramático. A veces solo es reorganizar lo que llevas. Mónica también empezó terapia, la suya propia separada de las sesiones familiares.
Lo sé porque Ruth me lo dijo y porque Mónica lo mencionó brevemente, con torpeza, la segunda vez que nos encontramos para tomar café. Hemos tenido 3 de estas reuniones ahora. Cada una corta, cada una rígida, cada una ligeramente más honesta que la anterior. La primera vez se quedó mirando sus manos y no dijo nada útil. La segunda vez me habló de la terapia. La tercera vez dijo algo que realmente caló. No espero que me perdones. Ni siquiera sé si lo merezco, pero quiero que sepas que estoy intentando no ser esa persona nunca más. Tomé un sorbo de mi café, lo dejé en la mesa y luego demuéstramelo. Las palabras son baratas en esta familia. Siempre lo han sido. Demuéstramelo con tiempo. Asintió. No insistió. No actuó. Eso era nuevo. ¿Le creo? Honestamente, no lo sé. He pasado toda una vida leyendo las actuaciones de Mónica y todavía no estoy segura de dónde termina su actuación y comienza su yo real. Tal vez ella tampoco lo sepa. Tal vez para eso sea la terapia. Pero creo en la posibilidad del cambio. Eso es todo lo que puedo ofrecer ahora. Ella lleva mi cicatriz quirúrgica en su cuerpo. 18 centímetros en el cuadrante superior izquierdo del abdomen, pasando de rojo a blanco durante el año que viene. Cada vez que se viste, cada vez que ve su reflejo, verá la marca dejada por la hermana que intentó borrar. La hermana que, cuando más importó, sostuvo un bisturí con manos firmes y eligió el juramento por encima de la ira. Yo llevo su daño en mi memoria. 5 años de silencio, alojados en algún lugar entre mis costillas. Estamos a mano, de la manera más extraña y dolorosa en que 2 hermanas pueden estar a mano. Y tal vez con suficiente tiempo real, sin glamour, consistente, encontremos el camino hacia algo que no sea estar a mano, algo mejor, algo nuevo. Estoy sentada en mi oficina en Mercirest. Es tarde. El pasillo de afuera está en silencio. Esa quietud particular que tienen los hospitales después de que se van los últimos visitantes y antes de que entre la energía del turno nocturno. Mi placa con el nombre está en la puerta. Mis diplomas están en la pared, no porque yo necesite verlos, sino porque los residentes sí. En mi escritorio, una foto enmarcada de la boda. Nathan, Maggie, la tía Ruth, 30 invitados, un patio trasero con luz de octubre. Sin padres en el encuadre, pero en la estantería junto a ella. Una foto nueva tomada hace 3 semanas. Mamá y papá de pie en mi porche delantero, con abrigos puestos, luciendo ligeramente perdidos. Las manos de papá están en los bolsillos. Mamá está a mitad de una sonrisa, esforzándose demasiado pero esforzándose. Es incómodo. Es imperfecto. Es real. Si estás viendo esto y te ves en mi historia, ya sea que seas la que fue silenciada o la que hizo el silenciamiento, quiero decirte algo. La verdad no caduca. No importa si toma 5 días o 5 años. La verdad tiene una forma paciente de aparecer exactamente cuando más se necesita. No puedes apresurarla, pero tampoco puedes huir de ella. No me vengué de mi hermana. No necesitaba venganza. Me convertí en alguien que no la necesitaba. Y eso resultó ser la respuesta más devastadora de todas. No un plan, no una estrategia, solo una vida vivida plenamente en mis propios términos. Y si estás esperando que tu familia te vea, realmente te vea. Deja de esperar. Vete a ti mismo primero. Construye la vida que mereces con las personas que aparecen. Y cuando los demás finalmente se den la vuelta, déjalos encontrar una puerta que tú controlas. Tú decides cuándo se abre. Tú decides cuán amplia. Tú decides quién pasa por ella. Eso no es venganza. Eso es arquitectura. Domingo por la mañana, primera semana de febrero. Nieve ligera cayendo fuera de la ventana de la cocina. Del tipo que no se acumula, pero hace que todo parezca que está siendo suavemente perdonado. Estoy haciendo tostadas francesas. Nathan está moliendo granos de café, cantando desafinado a algo en la radio. Hippo está estacionado debajo de la mesa, optimista por las migajas. Suena el timbre de la puerta, me seco las manos con una toalla y abro la puerta principal. Mamá y papá de pie en el porche con sus abrigos de invierno. Papá sostiene una botella de jugo de naranja como si no supiera qué hacer con las manos. Mamá trae una lata de galletas caseras, sus shortbread, las que solía hacer para cada evento escolar de Mónica, y ninguna de los míos. Hola, dice mamá, nerviosa, esperanzada. Pasen, digo. El café está casi listo. Papá entra, mira alrededor de la cocina como si estuviera catalogando todo. La casa en la que nunca ha estado, la vida que casi nunca supo que existía. Se aclara la garganta. ¿Puedo ayudar en algo? Lo miro. Mi padre, de 62 años, de pie en mi cocina por primera vez, pidiendo permiso para ser útil. ¿Puedes poner la mesa, papá? Asiente, va al armario que le señalo, saca platos, los cuenta, me mira. 4.
4. Los coloca uno por uno, con cuidado, como si pudieran romperse si no es gentil. Nathan le pasa café. Mamá me abraza junto a la estufa. No un abrazo dramático de película, solo uno silencioso. Brazos alrededor de mí, frente contra mi hombro. Sin palabras. Solo sosteniéndose. Hippo mueve la cola. La nieve cae afuera. Las tostadas francesas chisporrotean. No es perfecto. No es la infancia que merecía ni la reconciliación que prometen las películas. Pero es real. Y real es más de lo que tuve durante mucho tiempo. Mi nombre es doctora Irene Boulet. Tengo 32 años y finalmente, lentamente, con cuidado, me estoy permitiendo volver a ser hija de alguien. 4 platos. Es un comienzo. Si esta historia te resonó, si te hizo pensar en tu propia familia, en tus propios límites, o en alguien que perdiste y encontraste, déjame un comentario. Dime, ¿qué habrías hecho tú? ¿Habrías abierto esa puerta? Y si quieres más historias como esta, revisa la descripción para una que creo que te gustará igual de mucho. Gracias por estar aquí. Nos vemos la próxima vez.